¿Qué pedo, bandita? Buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora vayan a ver esto, pero pues estamos de vuelta aquí en Mundo Mental con nuestro review de noticias de esta semana. Híjole, han pasado muchas cosas estas últimas 2 semanas, bandita, bastante interesantes. Por ejemplo, tuvimos el supuesto golpe de Estado en contra de Moscú por parte de las fuerzas Wagner, que son básicamente un grupo de mercenarios contratados por el gobierno ruso precisamente para distintos tipos de intervenciones militares, ¿no? Y obviamente ellos están teniendo un gran protagónico en este actual conflicto que se tiene con Ucrania, pero digo supuesto golpe de Estado porque en realidad no fue eso. Fue una serie de exigencias que quiso hacer el grupo Wagner porque, pues como mercenarios, aparte de que se les paga por lo que hacen, generalmente los ponen al frente, los ponen en condiciones en las que pues se arriesgan mucho más ellos que el resto de los soldados fieles a Putin, ¿no? Entonces estuvo este conflicto entre ellos, que sí llegaron aparentemente a algún tipo de acuerdo, ya que las fuerzas Wagner regresaron a la frontera con Ucrania para continuar con esa ocupación. Pero pues obviamente los medios de comunicación occidentales pues dicen que eso fue un golpe de Estado y que Putin ya perdió su poder y que ahora ya cada vez más países que estaban a favor de estas otras naciones socialistas, por llamarlas de alguna manera, pues que ahora iban a estar en contra, ¿no? Y de esta manera pues Putin iba a perder toda su esfera de influencia geopolítica según estos medios internacionales occidentales, ¿no? Pero ya vimos que no está sucediendo esto, pero lo que sí está sucediendo en Occidente, irónicamente, y no lo digo con alegría, esta nota a la que sí le vamos a dedicar un poquito de tiempo el día de hoy, que es los disturbios que están sucediendo en Francia, ¿no? Eh, Como contexto, bueno, esta última nota pueden ver que habla de que ya se tienen al menos 157 detenidos por los disturbios en Francia. Esto antier. O sea, estos son datos de antier, del sábado o domingo. Pero, ¿cómo empezó este desmadre? Pues resulta y resalta que en Francia hubo pues un abuso de autoridad por parte de la policía y terminaron matando a un ciudadano francés de origen argelino llamado Nael. Este chico, pues siendo de color y siendo una persona racializada dentro de Francia, pues sufrió lo que sufre la mayoría de las personas racializadas en el resto del mundo, que es precisamente la brutalidad policíaca y el abuso de autoridad por parte del Estado, de los gobernantes e incluso por parte muchas veces de sus empleadores. O sea, esta cuestión que existe de violaciones de derechos y de abuso de autoridad en contra de grupos étnicos minoritarios o algún tipo de subalterno, se ha vuelto la regla, es una cuestión sistémica, no es una cuestión solamente que viene de un gobierno protofascista en contra de una minoría etno religiosa, sino que esto permea en todos los niveles de la sociedad. ¿Esto cómo lo podemos probar? ¿Cómo lo podemos entender para que sea más obvio? Pues veamos solamente cómo son las relaciones, cómo suelen ser las relaciones, por ejemplo, laborales o comerciales con inmigrantes, que no son lo mismo que cuando es un ciudadano. Y no es lo mismo la idea de ciudadanía o la idea de nacionalidad que tenemos de este lado del charco, en América Latina, por ejemplo, a como la tienen en Francia. Bueno, entonces, esto es algo que sí se debe de estar discutiendo abiertamente, ya que esta cuestión que acaba de suceder en Francia, este tipo de abuso de autoridad, este tipo de disturbios no van a desaparecer y no van a parar mientras no se cambie el prisma con el que se analiza este tipo de fenómenos. ¿Y por qué hablo del prisma? Uno de los diagnósticos más comunes que estuvimos viendo en redes sociales durante estos días respecto de estas manifestaciones, de estos disturbios en Francia, que esto también es raro en el lenguaje raza, sí, sí les invito mucho a reflexionarlo, como cuando se trata de un medio de comunicación que sí está completamente doblegado a los intereses del capital o del Estado, o bueno,
de la ideología política y económica que ellos defienden. Entonces, en el caso de Francia se trata de disturbios por parte de rebeldes, de un grupo de jóvenes disidentes, radicalistas, que buscan derrocar al gobierno y demás. O sea, esa va a ser la retórica. Mientras que la retórica en otro tipo de medios que suelen ser un poco más independientes, que suelen tener una perspectiva ya sea más objetiva, si es que se puede decir así, o que simplemente defienden a una ideología político-económica distinta a la del status quo, pues su retórica cambia. Su retórica ya pasa de ser de disturbios a manifestaciones. Entonces, el prisma con el que vemos todos los fenómenos políticos, sociales, económicos, define muchísimo y ese prisma lo define tu ideología. ¿A qué iba con toda esta perorata respecto del lenguaje? Pues que la mayoría de los tweets, de las publicaciones que se estuvieron haciendo respecto a estas manifestaciones en Francia, la mayoría, sobre todo de corte occidental, de este lado del charco, eran más del tipo de que el multiculturalismo está destruyendo a Francia. Entonces, seguramente muchos de ustedes o varios no entenderán de qué se trata este concepto de multiculturalismo y por eso hay tanta gente en redes sociales utilizando esa palabra como si realmente la entendieran. El multiculturalismo a grandes rasgos es una propuesta política, es más un proyecto político que un concepto sociológico en el que se pretendía, y esto lo impulsó muchísimo por ahí de la década de los 90, sobre todo en Canadá, el padre de Justin Trudeau, ¿no? Que también fue primer ministro. Entonces, lo que sucede con el multiculturalismo como proyecto político es permitir la entrada de inmigrantes, permitir la entrada de diversidad no religiosa, porque eso trae una serie de nuevas idiosincrasias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos aplicados precisamente a las necesidades económicas de un país. Por ahí va más o menos la idea del multiculturalismo, pero que quede claro que la idea del multiculturalismo es un proyecto puramente libertario, puramente liberal en el sentido de lo que hoy entendemos como liberalismo político-económico, y tiene como función principal pues el aumento de las ganancias, el aumento de la productividad, el mantener el establishment. Ese es el objetivo del proyecto multiculturalista que es de corte de centro derecha o centro izquierda. O sea, no es de izquierda realmente, es algo ahí medio complicado. Eh, ¿A qué iba con esto del multiculturalismo? Ellos hablan de que el multiculturalismo es lo que está matando a las naciones, es lo que está matando a Francia, lo que está provocando estos disturbios. Pero ese es un argumento, por lo menos xenófobo. Porque lo que están asumiendo es que existen dos culturas, ¿no? Una cultura civilizada, generalmente apoyada o reconocida por, por lo que es la visión eurocentrista, que sí sería la más adecuada. Y para esto se dieron a conocer una serie de, ¿cómo llamarlos? ¿Documentales? Quizá. Sí, sí, podríamos llamarlos documentales, que ya se han estado dando a conocer. Aquí les dejo unas imágenes precisamente de lo que está sucediendo en Francia. Y, bueno, aquí lo pueden ver. Por si alguno pensaba que el multiculturalismo solo está destruyendo a Francia, perdón, estas imágenes que están viendo en pantalla, estas ya son de América Latina. No, estas son de Mallorca, creo. Sí, son de Mallorca. Bueno, esta cuestión de los disturbios se está. Ay, ¿qué les puedo decir? Mira, aquí está Bruselas, por ejemplo. Va a estar sucediendo con mayor frecuencia de la que quisiéramos, mis hermanos. Con mayor frecuencia. Aquí podemos ver al presidente Macron, que de hecho lo tengo en otra pestañita abierta, eh, donde él nos muestra cuál es su mejor decisión al respecto de lo que está sucediendo. Pero, perdón, voy a terminar de cristalizar y cuajar esta perorata sobre el multiculturalismo. ¿Por qué decir que el multiculturalismo es el problema de Francia? Sería una retórica xenófoba. Porque se está asumiendo que existen dos culturas, dos grandes culturas, ¿no? La cultura civilizada que generalmente viene abanderada pues, por la raza caucásica,
por toda esta visión eurocentrista de que nosotros los europeos vamos y los civilizamos, y por otro lado se asume que los inmigrantes, principalmente los inmigrantes que provienen del norte de África o de Medio Oriente, pues son una serie de especie como de salvajes, ¿no? De que es parte de su cultura el disturbio, la violencia, el robo, las violaciones. Esta retórica ya la hemos escuchado antes, sobre todo aquí en México, ya la habíamos escuchado hace un par de añitos, hace casi 8 años, con Donald Trump, cuando dijo que los mexicanos solamente somos una serie de inmigrantes, huevones, que no trabajan, pero que al mismo tiempo les quitan el trabajo. Medio extraña su retórica. Que también somos violadores, que somos secuestradores, que somos narcotraficantes, que somos un montón de cosas que parece que asumen que que en su nación y en su cultura eso no existe. Eso no sucede. No sucedería si no se mezclaran con nosotros, ¿no? Al menos esa es la retórica que existe detrás de culpar al multiculturalismo por estas situaciones. Pero vamos a intentar hacer un nombre de hierro de ese planteamiento, de ese argumento, porque pues no se trata solamente de decir que todos están equivocados menos yo, ¿no? Mm. ¿En qué sentido sí podría el multiculturalismo tener algo que ver con los disturbios? Bueno, para esto podremos irnos al lado de la antropología. Hay una obra que yo les recomiendo mucho que es de la doctora Ana Luisa García, Ana Luisa Reyes. Se me acaba de olvidar el apellido, bandita, pero de todos modos se los voy a dejar en la página. Que habla precisamente, es una doctora de antropología por parte de la UNAM y escribió una serie de obras bastante interesantes respecto de lo que es la cultura y sobre cómo son los procesos de asimilación o inclusión de grupos etnorreligiosos distintos al hegemón. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en México tenemos esta cuestión de que después de la colonia empezamos a establecer una serie de relaciones muy arraigadas y muy ligadas a la estructura de castas que ya se tenía en la época de la colonia, ¿no? Entonces, esta lógica de castas provoca o desarrolla una estructura jerárquica piramidal en la que se establece que ciertas clases sociales con ciertas características estéticas, generalmente, a las que después asumen como raciales, estas características estéticas, culturales e intelectuales, y de creencias también, porque también son religiosas, están por encima de este grueso poblacional que son una especie como de salvajes, ¿no? Porque no comparten la misma idiosincrasia de las clases altas. Entonces, esta retórica la hemos mantenido durante siglos, ¿no? Esta doctora Ana Luisa habla de que cuando un nuevo grupo se convierte en hegemónico y empieza a tener el dominio del poder y de las decisiones políticas y económicas, que son las que sí realmente impactan en el día a día de las personas, pues hay varias estrategias para asimilarlos. Una parte está la asimilación por, ¿cómo llamarlo? La asimilación por tolerancia, por así llamarlo de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Reconoces su existencia, reconoces que son humanos, reconoces que tienen derechos, pero los relegas a la periferia, que es a grandes rasgos lo que hace Francia. O sea, permites que existan, permites que estén en tu país, permites que sean parte del movimiento económico, que sean una parte productiva de tu nación o de tus negocios o de tu empresa, si eres empresario. O sea, permites que sean parte, pero culturalmente, intelectualmente, en las relaciones incluso económicas, en el cuánto les pagas, ahí ya no. Ahí ya no tienen los mismos derechos, ahí ellos ya pertenecen a otra nación, pertenecen a otra cultura, pertenecen a otra cosa. O sea, sí viven aquí sí, y sí aportan a la economía de este país, pero no son tan de nuestro país, ¿no? Es como sucede aquí en México. Damos el reconocimiento a los pueblos originarios, pero a la mayoría de los pueblos originarios se les tiene completamente marginalizados en las orillas de... Si no están en los cinturones de miseria de las ciudades, están en el campo, pero en las zonas que no son tan industrializadas, ¿no? Y al mismo tiempo que se romantiza sobre los pueblos originarios y sobre qué bonita vida llevan y están conectados con la naturaleza y demás, mantenemos relaciones económicas y políticas que los mantienen a ellos marginalizados
mientras unos cuantos se pueden poner un huipil y luego decir, yo debería ser la nueva presidenta de México porque, oigan, yo soy indígena. O sea, tal vez sí tuve alguna familia que vivía en el rancho, entonces como tuve familia que vivía en el rancho, aunque yo no lo hiciera, y yo fuera a la universidad, y yo fuera y yo fuera empresaria, y no sé, me codeara con ciertos grupos políticos y poderosos, aún así, pues yo me asumo como indígena, entonces pues soy indígena y debería representar a todos los indígenas, ¿no? Aunque nunca he vivido con ellos, realmente nunca he convivido con ellos, como cierta política actual, pues ha hecho que se volvió también trending topic la semana pasada. Pero sucede esta cuestión, esta retórica de la multiculturalidad tiene esa doble cara. Dentro de esas mismas estrategias de asimilación de grupos etnorreligiosos minoritarios, pues también está el multiculturalismo, que es sí el reconocimiento de esos grupos, pero igual se mantiene, si no segregado del todo, se mantiene una separatividad entre el yo interior nacional, el yo patriota, el yo que sí soy de esta nación, y el otro externo que llegó a mi territorio, ¿no? Pero se supone que los respeto porque pues, hey, somos progres y somos multiculturalistas, entonces los voy a respetar, ¿no? Pero los mantengo segregados, o sea, los mantengo separados, no en la marginalidad del todo, o sea, políticamente hablando, vaya, porque en los hechos, en lo factual, pues sí sucede, sí está pasando eso, sí los mantienen en la miseria, pero el proyecto de multiculturalismo lo que promueve es esto, ¿no? El reconocimiento, el respeto, la intención de conocer su cultura, pero manteniendo ciertas barreras, ciertos límites, ciertos muros. Y precisamente lo que la doctora Ana Luisa propone en su obra es que a lo que deberíamos estar aspirando, considera ella, es más bien a una suerte de interculturalidad. Esto quiere decir que no solamente se reconoce al otro en toda su otredad y en toda su alteridad, sino que se establecen no muros, sino puentes. Puentes de conocimientos, para compartir precisamente saberes, conocimientos, habilidades, idiosincrasias entre distintos grupos de no religiosos. De esta manera, y la verdad es que yo considero que es la más sensata, porque cuando hablamos de tolerancia, hablamos del sí, el respeto a la existencia del otro, siempre y cuando no me afecte a mí, ¿no? Siempre y cuando no me provoque algún problema o algún choque cultural. Pero rara vez se promueve el establecer lazos con personas diferentes. O sea, conocer a una persona judía y tú siendo católico, pues sí abrirte a escuchar lo que tiene que decir de su fe, ¿no? Del por qué cree lo que cree. O hablar con una persona musulmana, o hablar con una persona hindú, o hablar con una persona de izquierda, o hablar con una persona de derecha, hablar con un libertario, hablar con un marxista. O sea, la gente tiende a como una especie de heurística, o sea, de una especie de sesgos, de preferencias, del cómo buscar información, de al qué acceder, al qué tipo de cultura acceder, pues apelan a estas estrategias heurísticas de irme por lo conocido, ¿no? Por lo que ya más o menos me agrada, por lo que ya más o menos sé que sí me va a representar de alguna manera, pero no le doy espacio al otro. Esto, o sea, construyendo esta perorata que me acabo de aventar sobre multiculturalismo y etnorreligiosidad, precisamente por eso ahí podemos medio construir un nombre de hierro detrás de esta retórica bastante nefasta, por cierto. O sea, sí, sí me parece una estupidez culpar al multiculturalismo de lo que está sucediendo en Francia, pero intentando hacer un nombre de hierro a favor de ese argumento xenófobo, em, podremos decir que sí hay algo de culpa en el multiculturalismo, pero no en el hecho de que exista la diversidad cultural, sino en el hecho de que el proyecto multiculturalista tiende a ser separativista, tiende a segregar, tiende a mantener muros entre distintas idiosincrasias o visiones etnoreligiosas. Entonces, en ese sentido, el multiculturalismo sí podría ser en parte responsable de lo que está sucediendo. Pero también recordemos que estos disturbios no son de hoy. Estos ya llevan años sucediendo, y no solamente por cuestiones religiosas, sino también por decisiones políticas. Macron se ha dado a conocer bastante bien, también por sus intentos, por ejemplo, de aumentar la edad de retiro, aumentarla solo 2 años. Pero aunque decimos solo 2 años, 2 años es un chingo. 2 años es muchísimo varo.
gente. O sea, neta raza, aumentarle la edad de retiro a las personas solo 2 años, le estás jodiendo todo su plan de vida, si es que tienen alguno y si es que pueden aspirar a un retiro, ¿no? Suponiendo que eso exista. Porque entonces lo que haces es provocar que la gente trabaje más y viva menos tiempo de una pensión. O sea, se muera más rápido para que le pagues menos pensión, la menor pensión posible, ¿no? Ya existían esas decisiones que ya habían derivado en disturbios. Ahora está esta cuestión del joven Ael, que argelino, lo mata la policía de forma completamente arbitraria, y es arbitraria por una simple razón, porque la policía se supone que no tiene derecho a matar, no tiene el permiso de usar la fuerza letal. Su trabajo es detener y presentar ante las autoridades competentes para que decidan qué hacer con esa persona, pero no pueden disparar, o sea, no pueden hacer eso. Ni siquiera en las leyes francesas, ni siquiera ya pueden hacerlo. Pero pues consideramos que es buena idea, ¿no? Es buena idea darle el voto de fe a las autoridades. ¿Y por qué digo el voto de fe? Porque estos mismos grupos y estas mismas personas que han estado hablando de que la multiculturalidad, el hecho de aperturar las, las fronteras a otras naciones, a otros inmigrantes, pues que eso es lo que está provocando la caída de su país. Y por eso, también en Francia, durante el fin de semana se empezaron a reportar distintos grupos, generalmente formados por nacionalistas, que ahorita, híjole, raza, cada vez que se habla de nacionalismo es un problemón, es de verdad un problemón, porque en la defensa del nacionalismo se puede caer muy fácilmente en el nazismo, en la xenofobia, en el racismo, y solamente tienen que ver la retórica o las frases con las que justifican que estos otros grupos nacionalistas en defensa del status quo vayan y se conviertan en grupos de choque en contra de estos manifestantes franceses que en su mayoría son inmigrantes, ¿no? Ellos se defienden sobre la retórica de que esos inmigrantes, esos externos, esos otros alternos, no pertenecen a esta nación, no pertenecen a Francia y por lo tanto, pues ni siquiera deberían tener derechos, güey. Entonces hay que defender a la nación y salir a pelear en contra de ellos. Mm, Cuestionable, raza. Por lo menos cuestionable, ¿no? Porque, ¿qué otros grupos en la historia habían hecho eso? Creo que hubo un señor de bigote chistoso ahí en Alemania, por ahí de los años 20 y 30, de la década de los 30 principalmente, que decía lo mismo, decía que debían defender a su nación, que una serie de grupos no religiosos externos, pues ellos habían arruinado su país y que deberíamos hacer algo al respecto para defender nuestra nación y hacerla grande otra vez. Make Alemania Great Again. Sería una gran eslogan, ¿eh? Sería un gran eslogan. Probablemente algún político de ultraderecha alemana podría usar esa frase, ¿no? El Make Alemania Great Again, ¿no? Regresemos a esa bella década de los 30 en Alemania, ¿no? Entonces, híjole, banda. Perdón por el chiste inadecuado. Pero es que eso es lo que está sucediendo. Y aquí lo interesante, y es a lo que también quiero que le pongamos atención. Obviamente aquí no voy a dar un diagnóstico de qué creo que va a suceder con esos disturbios. Lo más probable es que continúen, tal vez se apaguen un poco y vuelvan a estallar. Van a volver a estallar, eso se los puedo jurar. Mientras no se cambien realmente las condiciones económicas, estructurales de las personas, van a estar teniendo estos problemas constantemente porque el principal enojo de estos grupos de inmigrantes generalmente viene de la precarización social, política, laboral, económica. O sea, son personas que están completamente fragilizadas y muchas de ellas vienen de países donde la propia Francia metió sus manos, desestabilizó sus naciones, como sucedió con Libia. No se nos olvide que Francia insistía en destruir el estado de Libia, en bombardearlo constantemente, y lo hicieron, y lo hicieron. Y ahora resulta que no pueden lidiar con los libaneses, ¿no? Con los libaneses que tuvieron que salir de su país, donde estaba todo no bien, pero estaba estable para ellos y culturalmente ad hoc, porque se sentían en su lugar. Van, los bombardean, derrocan a Gaddafi
y ahora en este éxodo de libaneses que llegan a Francia, pues ahora ya no los aguantan, ¿no? Ahora ya no pueden lidiar con ellos. Ahora deberíamos cerrar fronteras porque ¿qué van a venir a hacer con nosotros, ¿no? Como si Francia no hubiera hecho algún daño a ellos. Pero a lo que iba con esto es que, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Yo podría decir que la solución es mejorar las condiciones económicas, estructurales de estas personas, que se les den mejores derechos, que sí se les reconozcan los derechos, que sí exista una serie de programas de inclusión cultural, de interculturalidad, no de multiculturalidad, que permita la asimilación y la integración de grupos etnorreligiosos diversos en un mismo territorio por necesidades políticas y económicas mismas de ese territorio. O sea, ni siquiera es por una cuestión moral, ni mucho menos, que deberíamos tomar en consideración, pero no creo, vamos, o sea, seamos realistas, la moral y la ética rara vez suelen ser el porqué de las decisiones políticas, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, ¿por qué no mejor hacemos lo que Macron nos recomienda, ¿no? Que en este caso lo que nos recomienda es dar un carpetazo, borrar la mayor cantidad de videos y de contenido que existe en redes sociales sobre los disturbios, sobre todo estas imágenes tan impactantes, porque no vaya a ser que alguien sensible vea esas imágenes y diga, oigan, debería yo sumarme a esta manifestación, a estos disturbios. Oigan, yo también soy una persona racializada y una persona con sus derechos violentados y constantemente pisoteados. Tal vez este sería el momento de ir allá y sumarme a estos disturbios. Pues no, dice Macron que como hay gente así de sensible al contenido de redes, o sea, no a sus condiciones materiales que podrían impulsarlos a sumarse a este tipo pues a este tipo de manifestaciones y disturbios, sino que son más bien las redes sociales las que te van a meter ideas. Entonces, ¿por qué no mejor en las próximas horas tomamos las medidas de eliminar ese contenido sensible, dar un carpetazo lo más rápido posible a la situación y así pasar a otra cosa, ¿no? Pasar a otra cosa. Como si no hubieran desplegado, creo que fueron como 4.000 o eran 40.000, no leí bien el dato, de efectivos policíacos para reprimir la violencia en las calles, obviamente contra los extranjeros, ¿no? Porque pues vamos, o sea, no vas a detener a un nacionalista proto-nazi, protofascista, a él no lo vas a detener porque él está defendiendo a la nación, ¿no? Porque, pues, vamos, esa es la lógica detrás de este tipo de decisiones. Pero, híjole, raza, pues, ¿qué les puedo decir? Es realmente un tema muy complicado. Lo que está sucediendo en Francia es un problema multifactorial. O sea, no se puede, vamos, no se puede diagnosticar como que solamente haciendo un acuerdo de respeto a los derechos humanos esto va a acabar. Para esto, para entender un poquito más de esta situación, yo les puedo recomendar un artículo muy interesante de Slavoj Žižek que escribió por ahí del 2012, sí, 2012, si no mal recuerdo, que se llama Contra los Derechos Humanos. Este ensayo crítica, artículo, como lo quieran ver, es bastante interesante y muestra una cara bastante, un cuestionamiento bastante interesante y bastante necesario respecto de lo que es el status quo y respecto del cómo las naciones hegemónicas occidentales han utilizado la retórica de los derechos humanos no para garantizar realmente derechos humanos, sino para justificar una serie de atropellos y de intervenciones bélicas en otras naciones, balcanizándolas, eh, destruyendo por completo la cohesión etnorreligiosa que pudieron haber tenido en algún momento, como sucedió precisamente en la región de los Balcanes, con toda esta cuestión que sucedió con Yugoslavia, y que están intentando hacer ahora con Rusia, ¿no? Y probablemente sí suceda, o sea, porque también hay bastante diversidad etnorreligiosa en Rusia y no siempre se llevan bien. Entonces, eh, o sea, lo que plantea precisamente Slavoj Žižek en ese artículo es precisamente sobre la pertinencia de cuestionarnos qué valores son los que estamos defendiendo, qué tipos de derechos son los que estamos defendiendo, a qué nos referimos con tolerancia, a qué nos referimos realmente con inclusión de las personas a nuestra idiosincrasia. Porque parte de la inclusión pretende y asume
que la persona que incluye es la que se reserva la universalidad. Por lo tanto, su cultura, su idiosincrasia es la superior al del que es incluido. Por eso, esto sí es un mensaje para los wokes, para los progres de ocasión, incluido la izquierda indefinida. Tengan mucho cuidado cuando exigen inclusión. Tengan mucho cuidado cuando exigen ser reconocidos. Y también esto va para la comunidad trans, que es a la que más escucho hacer estos claims. Tengan mucho cuidado cuando solicitan esto, porque le están cediendo a la otra persona el lugar de la universalidad. En una dialéctica hegeliana, estás reconociendo que el otro es el maestro y tú eres el esclavo. Y como el esclavo, pues te vas a tener que someter a la idiosincrasia del maestro. Entonces, mucho cuidado cuando exigen eso. Bueno, vamos a pasar tantito a la página. Obviamente voy a estar pendiente de lo que está sucediendo en Francia, porque también se están replicando en muchas otras zonas de Europa y también acá en América Latina. Se está replicando esta cuestión de poner en la mesa de discusión qué es lo que se está haciendo con los grupos no religiosos, qué es lo que se está haciendo con los grupos minoritarios, cómo estamos tratando a los migrantes, porque también aquí en México tenemos un gravísimo problema. O sea, sí realmente tenemos un conflicto con el cómo tratamos a los migrantes centroamericanos, pero al mismo tiempo cómo exigimos que sea tratado el inmigrante mexicano en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos esta doble retórica. Queremos como migrantes nosotros ser respetados, pero al mismo tiempo buscamos no respetar al migrante que llega de otro país, ¿no? Sobre todo si es un migrante no blanco. ¿Y a qué me refiero con esto de migrante no blanco? En la página de Mundo Mental o también en el Twitter de Mundo Mental, ahí les estaré dejando una serie de clips y de documentales que se estuvieron haciendo precisamente en Francia durante las últimas 2 décadas, en la que precisamente empiezan a cuestionar a estas personas que ya nacieron en Francia, pero que provienen de otra nación, sus familias. ¿Por qué hago esta acotación? Debemos entender que en Francia, más bien en Europa en general, a diferencia de América Latina, aquí impera la ley de la tierra, allá impera la ley de la sangre. Es una ley bastante arcaica, pero ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en América Latina, si tú naces en Colombia, eres colombiano. Si tú naces en México, eres mexicano. Si naces en Argentina, eres argentino. Pero en Francia no. O en la mayoría de los países europeos no es así. Es la ley de la sangre. Si tú naces en Francia, pero tus papás son argelinos, tú eres argelino. Si tú naces en Inglaterra, pero tus papás son mexicanos, pues tú eres mexicano, no eres inglés, eres mexicano. O sea, de dónde proviene tu sangre es el reconocimiento que se te da como nación, ¿no? Y esto es lo que se ve en toda esta serie de documentales que ya se han hecho un montón, en el cómo precisamente primeras, segundas o terceras generaciones de personas que nacieron en esa misma nación siguen sin sentirse parte de esa nación. O sea, no se asumen como franceses, conocen la cultura, conocen el idioma, conocen su historia, conocen el territorio, conocen su idiosincrasia, conocen la forma de relacionarse económica y políticamente, conocen todo eso y lo hacen, pero no se asumen como franceses. Y no se asumen como franceses. La principal razón, y esto ya es entrevistando a jóvenes, la principal razón por la que estos jóvenes de ascendencia extranjera no se sienten franceses es porque, en sus palabras, no son rubios ni de ojos azules. Si no eres rubio, si no eres blanco, si no eres caucásico, en Francia no te asumes como francés. Difícilmente te asumes como francés. Caso irónico, porque vimos, por ejemplo, en el último mundial que la gran mayoría, la gran mayoría de la selección de fútbol francesa no son de Francia. O sea, no son de ascendencia francesa. Entonces, esto también ahí como que levantó las alarmas, ¿no? Las alarmas sobre todo para los nacionalistas. Pero bueno, vamos a seguirle dando seguimiento a lo que está sucediendo en Francia y vamos a ver cómo nos impacta eso a nosotros. Pero quiero hablar de un segundo tema que también se volvió viral otra vez, maldita sea. O sea, de verdad estoy empezando a sentir bastante odio por mi especie. Esto, en Iowa, en Iowa, entró este fin de semana, entró en vigor pues una ley, sí, una serie de reformas que hicieron allí en ese estado, en Estados Unidos, en el que permiten el trabajo infantil de nuevo. Hablando de que los niños bueno, es que también es difícil llamarlos niños a los 14 años. Bueno,
en que un menor de 14 años ya puede empezar a trabajar, sobre todo en refrigeradores cárnicos, como lo que podemos ver aquí en esta imagen, que obviamente puedo apostarlo sin temor a perder, que ese niño que está en la foto, ese no tiene 14 años, tiene menos, es mucho menor que eso. Bueno, esta ley lo que promueve es que los niños de 14 años ya puedan empezar a trabajar, sobre todo en estos refrigeradores, donde pues básicamente tienen que hacer labores como de limpiar y mover cosas, ¿no? A partir de los 15 años que ya puedan ser parte de las líneas de ensamblaje y a partir de los 16 años ya puedan servir alcohol, ¿no? Trabajar en bares, por ejemplo. Si esto no es un problema para ustedes, banda, sí es un problema para mí. Sí es un problema para mí. Hace menos de 100 años se realizaron esfuerzos titánicos a nivel internacional para abolir el trabajo infantil, para dejar de normalizarlo, para dejar de romantizarlo, para entender que los niños lo que necesitan son, son pues son ambientes saludables que promuevan su desarrollo como humanos, su desarrollo en cuanto a talentos, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la obtención de conocimientos, la obtención de saberes, porque esa es o sea, la infancia es donde se aprende a amar, se aprende a respetar, se aprende a tolerar, se aprende a matar, se aprende a beber, se aprende a ser violento, o sea, ahí se aprende todo. ¿Por qué? Porque es un problema que los niños empiecen a trabajar. Y este sí es un tema, este sí es un statement bastante libertario, ¿eh? Bastante libertario. Y no lo digo yo, lo dicen sus propios ideólogos, como Ludwig von Mises, por ejemplo, como Hayek, por ejemplo, como el nefastísimo Murray Rothbard, que ya hablaba de los mercados de los florecientes mercados de niños en un pleno libre mercado. Y esto es libre mercado. ¿Por qué esto es libre mercado? Porque los niños son más baratos. Así, tal cual. No hay que pensarle, no hay que pensar demasiado. O sea, realmente no se necesita ser un genio para entender estas cosas. ¿Por qué un grupo, un estado o un grupo de empresarios estarían de acuerdo con el trabajo infantil? Porque son más baratos. Es muchísimo más barato y le puedes pagar lo que quieras a un niño que está apoyando a su familia, porque esa es la retórica detrás. Hay que permitir el trabajo infantil para que apoyen a su familia en lugar de, no sé, mejorar sus condiciones económicas a través de políticas públicas eficientes y de una rígida y muy bien, de una rígida obtención o recaudación fiscal al mismo tiempo que una muy disciplinada política pública que sí verifique cómo se utilizan esos recursos y hacia quiénes van. Y hacia quiénes van, me refiero a los programas sociales. Si no están yendo a los programas sociales para satisfacer, para cubrir las necesidades de este sector, vamos a seguir teniendo niños trabajando. Y eso es es que raza, esto es horripilante, es realmente tétrico, tétrico ver a gente defendiendo el trabajo infantil. Porque, a ver, una cosa, no sé cómo lo ven ustedes, raza, pero una cosa es que tú a tus 10 8 10 12 años mmm, trabajes en la tiendita de tu tío o le ayudes de repente a tu abuelito en la carpintería o de repente vayas con tus tíos del rancho en fin de semana y les ayudes ahí con su huerto, ¿no? O que tienes, no sé, un familiar que sabe de herrería y te está enseñando de herrería, ¿no? Una cosa es hacer eso. Una cosa es que los niños aprendan a trabajar en el seno familiar, dentro de las actividades económicas propias de la familia, y que tiene más que ver con una transferencia de saberes y de conocimientos intergeneracionales, y no como esto, rentar tu tiempo. Rentar el tiempo de un niño que debería estar estudiando, debería estar jugando, debería estar conociendo, debería estar experimentando, debería estar explorando sus talentos, sus intereses, su creatividad. En lugar de estar haciendo eso, no, tiene que estar trabajando en un refrigerador de carne. O tiene que estar trabajando en un bar sirviéndole alcohol a los borrachos para que, obviamente, como necesita el dinero y necesita realmente esos ingresos, la mejor manera para quienes hemos trabajado en el sector de servicios, sabemos que de repente te tienes que echar un trago con los clientes porque pues eso jala y eso te da propinas, ¿no? Entonces vamos a meterlos también en esa lógica, ¿no? Vamos a tener que meter en la lógica de que se olviden de todo lo que son
y que se enfoquen solamente en generar dinero. Generar dinero. Qué bellísima es la lógica del capitalismo, banda. Me encanta, de verdad es bellísima, ¿no? Porque es como pensar en, vamos a diseñar una serie de planes estratégicos para mejorar el mundo en el que vivimos. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué sería mejor? Producir un chingo, incentivar el consumismo, incentivar la obsolescencia programada, empezar a aumentar la edad de retiro para que se retiren más viejos, o sea, siendo más viejos sigan trabajando y al mismo tiempo, siendo más jóvenes, entren a trabajar, entren a producir, ¿no? Y tener una masa enorme de gente produciendo cosas que no puede comprar y que después pues se van a tener que endeudar para poderlas comprar. Y cuando ya no puedan seguirse endeudando para comprar las cosas que producen, pero que no les alcanzan, pues obviamente van a empezar una serie de problemáticas como la depresión, la ansiedad, el estrés, la alienación exacerbada, y de repente cuando alguien llegue, un policía, por ejemplo, y le dispara a una persona de tu comunidad, pues está ahí un disturbio. No, o sea, eso es más fácil y en fuck the world because capitalism is awesome, ¿no? Entonces, esa es la retórica maravillosa que tenemos ahorita. O al menos es como se están haciendo las cosas. Y es que este problema del trabajo infantil es atroz, es de verdad atroz. Pero obviamente esta cuestión del trabajo infantil también se sostiene sobre una serie de mitos que culturalmente hemos cristalizado, hemos cuajado en nuestra idiosincrasia y la hemos defendido a más no poder, o sea, de verdad. Hemos defendido una retórica bastante nefasta con el cómo, sobre el qué es el éxito y sobre todo también qué sería la productividad, ¿no? Porque esos dos conceptos son los que más nos permean en las decisiones individuales hoy. Y quiero que vean esta gráfica. Igual y no la van a entender muy bien, pero a grandes rasgos yo se las explico. Esta gráfica lo que nos está mostrando es que las ganancias, ¿cómo llamarlo? Ok, el aumento de capital en cuanto a ganancias, en cuanto al profit, depende directamente del nivel de explotación que se tiene en la clase trabajadora. Eso es lo que nos están mostrando estas gráficas. O sea, para que exista una mayor capacidad o un mayor margen de ganancias, necesitas precarizar a tus trabajadores. Necesitas exigirles más, que produzcan más, muchísimo más. Pero al mismo tiempo tienes que precarizarlos, tienes que disminuir tus costes, tu coste fijo, ¿no? Que son las nóminas, o sea, los salarios, tienes que mantenerlos colapsados. Y al hacer esto, pues tu costo fijo baja y tu profit aumenta. Entonces, las empresas que tienen un mayor profit, una de dos, o explotan a sus trabajadores, a todos sus trabajadores, o tienen pocos trabajadores. Tienen muy poca mano de obra trabajando, realmente haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas importantes. Un caso como este podríamos verlo con WhatsApp, por ejemplo. No sé si sabían, pero WhatsApp, que la compró Facebook y lo que ustedes quieran, pero WhatsApp solo tiene 55 empleados. Es una aplicación millonaria que genera millones, pero solamente tiene 55 empleados. Quiero pensar que les pagan bien y quiero pensar que tienen condiciones laborales favorables. Quiero pensar, ¿no? Pero aún así, cuando empezamos a ver empresas de 2 o 3 trabajadores generando millones o billones de dólares de profit, ahí sí van a entender lo que sí es el anarcocapitalismo. Ahí sí lo van a entender. Ya lo vimos en Twitter. Un millonario con bastantes inseguridades y seguramente tiene problemas viendo su propio falo con su tamaño, pues decidió que como él compró Twitter, pues él puede definir las reglas, cosa que no es del todo equivocado, o sea, pues sí, pues es suya. Entonces, pues decidió empezar a poner a limitar el uso de esta plataforma, ¿no? De Twitter. Em, Obviamente están los simps de Elon Musk que lo defendieron porque pues él tiene el derecho de decidir cómo usar sus cosas, incluida esta plataforma, pero también, pero también están los críticos, ¿no? Los que decimos, ok, sí, es tu plataforma, pero la plataforma la hacemos nosotros, carnal. Entonces,
el día que nos impidas entrar a la plataforma sin pagar, nos vamos a mudar a otra, carnal. Nos vamos a ir a otra, o sea, esto va a seguir sucediendo. Mundo mental va a seguir sucediendo, por ejemplo, ¿no? O sea, no, si el día de mañana nos bajan de YouTube, pues nos pasamos, no sé, a Discord o nos pasamos a Telegram. Nos pasaremos al lugar que nos sintamos más cómodos, ¿no? Pero engrosarle la cartera a este señor, eso sí no va a suceder. Les aseguro que eso sí no va a suceder, al menos no de mi parte, banda. Pero a esto es a lo que me refiero, o sea, las cuestiones económicas, las cuestiones laborales, para que exista grandes acúmulos de dinero, se necesita precarizar a muchísima gente. Muchísima. Esto es lo que está a grandes rasgos mostrando este gráfico que pueden ver ahí, que también se los dejamos ahí en la página de Mundo Mental, para que ustedes mismos puedan ver los estudios y sacar sus propias conclusiones. Y a esto es a lo que quería ligar precisamente el tema del profit con la inflación. Aquí en México lo estuvimos viendo los últimos 2 años desde que se tomó la decisión por parte del gobierno federal de empoderar, más bien de acrecentar el poder adquisitivo de los trabajadores, empezando por hacer aumentos históricos al salario mínimo. Y digo históricos porque hemos estado teniendo aumentos del 3%, 5%, 6%, cuando nos iba muy bien. Y con este gobierno, pues sí, ya fueron aumentos del 15, 16, 22% para aumentar la cantidad de ingresos. Pero ¿qué fue lo que salieron a decir la mayoría de los empresarios y grandes economistas, eh, sobre todo de derecha, respecto a esto? Que no se debe aumentar el salario mínimo porque los salarios, si se aumentan los salarios, aumenta la inflación. Bullshit. O sea, de verdad, es una estupidez, no es cierto. Eso es completamente mentira, banda. No es así. Tan solo en los últimos años, el 68% de la inflación se explica porque las empresas se aferran a mantener altas ganancias. México es de los pocos países que sí tiene empresas reportando ganancias por encima del 45%. Esto no sucede en otros países, ni siquiera en países de primer mundo, o sea, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ni siquiera en esos países sucede. En esos países el profit no está por encima del 30%, no logra estar por encima de un tercio o sea, las ganancias no superan el tercio de los recursos. Pero aquí en México sí sucede, y en gran parte de América Latina. ¿Pero por qué hacen esto? No es que la carga fiscal y los salarios hagan que aumente el precio de las cosas, no, es que eso aumenta el costo fijo de la producción de las cosas, pero las cosas siguen valiendo lo mismo. Entonces, el capitalista promedio lo que quiere, y esto ya es hablar del concepto de capitalismo como tal. El concepto de capitalismo es hacer lo que sea para la proliferación del capital. No es ni bueno, no es malo, no es útil o inútil, simplemente es rentable o no es rentable. Así se clasifican las cosas en el capitalismo. Entonces, para las empresas, si producir, vamos a poner un ejemplo muy burdo, si producir un carro, un automóvil, cuesta en total 30,000 pesos entre nóminas, insumos, materia prima, ensamblaje, o sea, vamos a suponer que todo ese proceso, ya incluyendo los salarios y demás, representa alrededor de 30,000 o 40,000 pesos invertidos solamente en ese carro, solamente en ese coche. Esto es un ejemplo bastante burdo, pero estoy haciendo un ejercicio mental como los que hacen los libertarios, y entonces si ellos pueden, pues yo también, ¿no? Vamos a suponer que está entre los 30 y los 40,000, pero el carro te lo venden en 120,000 pesos. ¿Dónde está el resto? ¿Quién se queda con el resto? Y es ahí donde los empresarios pueden empezar a decir, no, pues es que también se están haciendo pagos de la carga fiscal, o se renta el hangar donde, la nave industrial donde se hace el ensamblaje, entonces hay que pagar rentas, o sea, son costos operativos, ¿no? Pero todo, o sea, 80,000 de plano son puros costos operativos, por supuesto que no. Por supuesto que no. A esto es a lo que se refería precisamente, híjole, y aquí es donde nunca falta el pubertario promedio a decir que entonces soy zurdo,
Pero aquí es donde entra precisamente la retórica del marxismo. Aquí es a lo que se refería Marx con la plusvalía. La plusvalía es ese margen. Si esta taza de café, esta bella taza de café, cuesta 5 pesos hacerla y yo la vendo en 15, ¿quién se queda con los 10 pesos sobrantes? Evidentemente el consumidor no, porque al consumidor yo le vendí la idea de que vale 15, pero yo sé que vale 5. O sea, de entrada ya lo engañé, ya engañé al consumidor de entrada. Por eso hay personas como el señor Ruserín que dice que el marketing es prometer de más y entregar de menos. Y es que sí es cierto. Sí es cierto, todos los que nos hemos dedicado al sector servicios y que hemos tenido nuestros pininos en la cuestión de ventas, sabemos que tienes que mentir, tienes que prometer más de lo que realmente vas a dar, porque de lo contrario no es atractivo tu producto, al menos no va a ser atractivo en comparación con otros productos en el mercado. Entonces tienes que prometer de más. Y por supuesto que entregar de menos. ¿Por qué? Porque no le puedes entregar lo que le estás prometiendo por dos simples razones. Satisfacer por completo una necesidad es perder un cliente y necesitas hacerlo dependiente de ti. Y la segunda razón por la que no se debe satisfacer por completo al cliente es porque entonces tú no ganas dinero. Si tú le vendes en 100 pesos un producto que cuesta 100 pesos hacerlo, tú no ganas nada. Entonces, la cuestión aquí o la discusión aquí con el tema de las plusvalías, con el tema de las ganancias y cómo afecta la inflación, no es que la gente no gane dinero. Esto es lo que la gente debe de empezar a entender. No es que esté mal generar ganancias, generar profit, generar rentabilidad. No está mal eso. La cuestión es, ¿qué tanto margen de ganancias estás generando y quién se está quedando con esas ganancias? ¿Quién se las queda? Si se las están quedando 5 personas en el pico de la pirámide mientras todos los demás se chingan con el salario mínimo, ahí hay un robo a despoblado tanto para consumidores como para trabajadores. Entonces la cuestión es establecer mecanismos de redistribución de la riqueza. Eso es lo que se busca con el salario mínimo, con esas políticas que son bastante cuestionables. No son del todo ineficientes, pero tienen muchos problemas la retórica del salario mínimo. Muchas cuestiones que se le pueden criticar al salario mínimo, pero una de sus funciones favorables que sí tiene es que busca precisamente equilibrar. Si las cosas ya cuestan por encima de los 200 pesos y tú siempre ganas 5 pesos, pues nunca vas a comprar nada. Eso trae un colapso de demanda agregada. O sea, gente que produce un chingo, trabaja un chingo, les pagan poco y no pueden comprar nada de lo que pueden hacer. Y esto ya sucedió antes en la historia y los invito a ver lo que sucedió con la Gran Depresión de 1929. Esa gran crisis económica fue por eso, por un montón de capitalistas que querían pagar poco y ganar mucho dinero. ¿Y qué fue lo que hicieron? Sumieron al mundo en una gran crisis económica que en Alemania derivó en la Segunda Guerra Mundial, sí, aunque no lo crean. Lo que sucedió en 1929, esa gran crisis que le pegó a todo Occidente, provocó el ascenso de Adolf al poder, y al mismo tiempo en Estados Unidos, y esto al libertario promedio como que no le encanta, hubo un señor llamado Roosevelt que estableció el Estado de Derecho en Estados Unidos. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Aumentar los impuestos y la recaudación fiscal al pico de la pirámide, a la gente más rica, y toda esa riqueza transferirla a través de programas sociales y de apoyo a la base de la pirámide para que fueran un poco más productivas, tuvieran sus necesidades cubiertas, pudieran empezar a acceder a comprar cosas, y todo esto lo hicieron con puritito autoritarismo. Roosevelt no le preguntó a nadie si estaban de acuerdo o no. Les dijeron, estamos en crisis, se necesita hacer esto, se acabó. Y por ahí hubo una fundación que aún existe, Atlas Foundation, cuyo grupo central, grupo nuclear, pues fueron los que estuvieron orquestando un golpe de estado en contra de Roosevelt para establecer un gobierno fascista en Estados Unidos a favor del capitalismo. Entonces, hay muchas cosas muy, muy chistosas que suceden en la historia y que rara vez se conocen. Pero esto es a lo que tenemos que poner ahorita el foco. ¿Cómo se reparte esas ganancias? ¿Por qué seguimos permitiendo que cada empresa determine cuánto quiere ganar de su producto? Creo que es ahí.
donde sí realmente el Estado tiene que empezar a meter las manos. Esta idea del libre mercado es una tontería, no ha existido jamás en la historia, no existe hoy en ningún lugar del mundo y no va a existir jamás, esperemos que no exista jamás, ¿no? Porque es bueno, sí existe en un lugar, existe en el séptimo arte y se llama Mad Max. Entonces, ahí sí lo pueden ver, ahí sí pueden ver cómo funciona el anarcocapitalismo, ¿no? Pero precisamente sí deberíamos estar pensando en mecanismos para empezar a regular a las empresas en cuanto a qué tanto de profit pueden realmente tener. Pero obviamente para esto tenemos que empezar a rigorizar el aparato fiscalizador de las empresas, ¿no? Al SAT, por ejemplo, darle mayor poder y mayor autonomía para que sí pueda realmente fiscalizar a las empresas. Porque si algo también les encanta, y fue una de las razones por las que se hizo estas regulaciones al outsourcing, es porque les encanta contratar gente por fuera, pagarles en efectivo para no hacer ruido, ¿no? O sea, mantener las aguas calmadas, decir que tengo 200 empleados trabajando cuando en realidad tengo 600 empleados, pero los otros son externalizados y les pago por fuera y les pago por debajo de la mesa, entonces con ellos no hago recaudación de impuestos ni de absolutamente nada y al mismo tiempo les pago muy poco porque como no tienen derechos, entre comillas, como no tienen derechos, según la visión del empresario promedio, pues entonces a ellos sí los puedo precarizar, ¿no? Sí, sí los puedo explotar por muy poco y de todos modos amenazarlos con que si quieren un aumento salarial, pues que mejor se vayan a otro lado porque allá afuera hay un chingo de gente queriendo trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas empresariales son las que tenemos que abolir y las que tenemos que atacar en el acto. O sea, en el acto. No podemos permitir que un patrón o que una persona X de tu trabajo te diga, pues si no te gusta esto, pues vete, cuando es realmente de tus pocas opciones o incluso tu única opción laboral viable o sostenible, pues obviamente es como ponerte a elegir, ¿no? ¿Quieres ser explotado o quieres morir de hambre? Tú elige, eres libre, tú elige, porque las dos opciones son bastante increíbles, bastante atractivas, deberías elegir cualquiera. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y otro mito que tenemos que romper, aparte de que según la inflación depende del salario mínimo, que no es cierto, no es cierto, esto ya sáquenselo de la cabeza, el propio economista Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, ya que les encantan las falacias de autoridad a la mayoría de la gente, él mismo ya hizo toda una obra diciéndote, güey, el salario mínimo no impacta en ello, no impacta en ello. Son los, lo- la planeación de ganancias que están haciendo las empresas las que provoca esa inflación. O sea, deberían ganar menos y deberían producir menos. Pero en el capitalismo eso no se puede. El segundo mito que tenemos que romper es el mito de la educación, mis niños. Si algo se ha popularizado, sobre todo en la psique del mexicano promedio, es que cuanto más títulos universitarios o más preparación tienes académica, pues mayores ingresos vas a tener y no es del todo cierto. Primera, no todas las personas que ocupan altos cargos tanto en el sector privado como en el sector público son realmente preparados para ese cargo, ni tienen los títulos necesarios y muchos de ellos realmente no tienen ningún título. O lo compraron o o simplemente lo obtuvieron de manera bastante ilícita, como por ejemplo, no sé, digamos, una tesis plagiada, por ejemplo, esa también podría ser una opción, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos entender respecto del el educacionismo es toda una retórica que nos dice que la educación es la que saca a la gente de la pobreza, y no es cierto. Lo que saca a la gente de la pobreza son las condiciones económicas previas. Si tú naciste rico, no importa cómo desperdicies tu tiempo y cómo desperdicies tu vida, lo más probable es que vas a morir siendo rico. Si tú naciste siendo pobre, no importa qué tan de tu lado se puso la fortuna, tu suerte, y pudiste acceder a la educación universitaria, posgrados y demás, lo más probable es que sigas siendo pobre o que tengas un aumento marginal en tus ingresos, quizás significativo en comparación con tus papás, pero no en comparación con el resto del mundo. Aquí lo que se pueden ir a checar son precisamente el Gig Economy, estas que no me encantan tanto sus encuestas ni sus
estadísticas porque a veces sí parecen medio sesgadas. Pero haciendo una lectura un poquito más holística de lo que suele aparecer en este tipo de estadísticas o en World in Data, es que, por ejemplo, en esta década solamente tienes un 8% de probabilidad de tener una mejor condición económica que tus padres. 8%. 8%. O sea, realmente es como ganarte la lotería, ¿no? Porque trasladémoslo al nivel de población que está en pobreza en este momento, que en México es el 54%, que deberían ser como una cantidad aproximada de somos 129 millones, como unos 60, 70 millones de personas están en la línea de pobreza, están debajo de la línea de pobreza. Y esas personas lo más probable es que se van a quedar ahí. La gran mayoría se van a quedar ahí, no importa cuánto estudien. Por otro lado, lo que debemos entender respecto del educacionismo, algo que sí sería real es que cuanto mayores ingresos tienes en tu familia, no tú, en tu familia, pues mayor acceso vas a tener a títulos universitarios y posgrados y demás. Entonces, esa es la lógica ya realista, ya viéndola en el mundo real, ¿no? O sea, no es que la educación te dé mayores ingresos, es que la mayor cantidad de ingresos previos son las que te van a garantizar una mejor educación. Y eso me gustaría dejarlo ahí como entre comillas, ahí con un montón de comillas en realidad, porque solamente tenemos que ver cuál es la retórica que se les enseña en las escuelas privadas más privilegiadas del país, como lo es el TEC de Monterrey, el ITAM o la Anáhuac. Solo tienen que ver qué tipo de idiosincrasia le meten a la gente para que crean, para que construyan una falacia narrativa que diga todo lo que yo tengo me lo merezco porque estudié y no porque me metieron en una escuela donde en realidad no tenía que aprender gran cosa, solo tenía que relacionarme con las personas adecuadas y mis papás ya tenían dinero y solo necesito tener un tío rico o un tío con una empresa. Y ya, se chingó. Ya estamos del otro lado, ya superamos, ya somos exitosos. Ya somos exitosos y altamente productivos porque nos levantamos a las 9 de la mañana y terminamos de trabajar a las 3 4 de la tarde con nuestras respectivas horas de comida, con un muy buen salario, y decimos que los pobres son pobres porque quieren, porque son huevones. Porque todos hemos visto, todos somos testigos, de que el transporte público a las 5:30 de la mañana está atascado de millonarios. Está a reventar de pura gente rica y de pura persona millonaria. Todos sabemos que eso es, así es como funciona el mundo, ¿no? Entonces los quiero dejar con esta perorata, con estas pseudo reflexiones, empezamos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo a nivel sistémico, a nivel político-económico. Porque esto no se resuelve quitando a una persona de poder, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con Twitter no se va a arreglar quitando a Elon Musk. O el problema de la desigualdad, de los abusos que suceden en Francia, no van a cambiar poniendo un presidente negro. No van a cambiar ni tampoco, así como tampoco van a cambiar las cosas en México solo por tener como presidenta a una mujer que además se asume como indígena, ¿no? Y digo se asume porque tal vez tenga una vena, tal vez tenga algo de sangre de pueblos originarios, pero si no vives ahí, si no compartes esa idiosincrasia, vamos, si ni siquiera hablas la lengua, o sea, ¿realmente te vas a decir indígena? Es por lo menos problemático, por lo menos cuestionable. Entonces, poner ese tipo de personajes en el poder y derrocar a otros no va a cambiar las cosas. Estas cosas se cambian con acciones políticas de la base, tienen que venir de la base. Si esto no proviene de la base, no proviene de ningún lado. O sea, no va a llegar a un buen puerto. Va a ser solamente mantener el ciclo histórico de que hacen enojar a la gente y esa gente vota por otro distinto que hace las mismas pendejadas. O sea, es mantener el ciclo vivo. Ese es el problema del colapso de la democracia en nuestros tiempos, ¿no? Del por qué tanta gente confía cada vez menos en la democracia. Eh, Estas son las cosas que tenemos que ir discutiendo, bandita. Tenemos que ir involucrándonos más, informándonos más, aprendiendo a curar la información sobre todo. Eso también es importante, porque no basta con que veas noticias. Tienes que ver la cantidad más abierta de fuentes posibles para que puedas contrastar entre las distintas eh,
ineficiencias o contradicciones retóricas o narrativas que puedes encontrar entre distintos medios, al compararlos, al hacerlos chocar, puedo asegurarte que entre las fisuras de esas retóricas vas a encontrar algo que podamos llamar verdad. No digo que vas a encontrar la verdad, pero sí algo que podría parecerse a la verdad. Entonces, pues nada, Raza, los invito a que sigan escuchando aquí en Mundo Mental. Sí me desaparecí bastantes semanas, creo que como un mes, pero vamos a intentar darle pues mayor disciplina a este proyectito de redes para que no se nos caiga, ¿no? Em, Vamos a retomar también los reviews, análisis de libros. Yo creo que también lo vamos a hacer porque es una muy buena herramienta de literatura universal, no tanto de filosofía así dura, para empezar a plantear y sublimar algunos de estos temas a través de ejemplos un poquito más digeribles, ¿no? Y yo creo que también lo vamos a hacer con algunas producciones audiovisuales, ya sea alguna serie, alguna película. Ya, lo iremos viendo en el transcurso porque creo que ya se está volviendo necesario para mí, sobre todo en este proyecto de Mundo Mental, empezar a darle una estructura un poquito más, más específica y más propositiva para así llegar a ciertas reflexiones y a ciertas ideas específicas, pero no ir de una manera tan caótica y tan ecléctica como lo he venido haciendo los últimos años, ¿no? Entonces, pues nada, bandita, nos estamos viendo, ya saben cómo funcionan las redes, ahí le pueden dar like, compartir, pues ya saben lo que se necesita para hacer crecer un proyecto de redes, ¿no? Entonces ahí nos vemos, bandita.